Listo. Ante todo, muy buenos días, estimados miembros de la Asociación ADIPER. Doctor Pinto, muy buenos días. Doctores, muy agradecido por la oportunidad que se nos brinda a nosotros, los residentes y, bueno, quienes estamos saliendo, de poder presentar nuestros trabajos de investigación. Creo que es una iniciativa muy importante que debemos hacer investigación en Perú. El trabajo que les voy a presentar es titulado Impacto de los niveles de glucosa en ayunas en los hallazgos de perfusión miocárdica Sestamibi y Tecnesio 99 metestable en pacientes no diabéticos con elevado riesgo cardiovascular. Es un estudio que se realizó en el Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Salud Arequipa. A manera de introducción, conceptos claros y precisos. Ya está bien establecida la relación entre la diabetes tipo 2 con el incremento de la enfermedad cardiovascular y la cardiopatía isquémica, como la literatura lo ha demostrado hasta el momento. Múltiples estudios han venido también demostrándonos que la aterosclerosis se desarrolla antes del inicio clínico de la diabetes. Más aún ahora que tenemos bastante obesidad infantil y en vista que la obesidad está bien relacionada con diabetes, también ya se han encontrado, por ejemplo, alteraciones de lo que es el engrosamiento y endurecimiento de las arterias ya desde la niñez. Por lo tanto, la aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico que puede estar presente antes de que un paciente tenga el diagnóstico de diabetes, como lo sabemos con la resistencia a la insulina, etc. Frente a esta posibilidad, muchos estudios han tratado de corroborar la relación que se encuentra o que se presenta entre lo que son los valores de la glucosa alterada en ayunas o en los test de tolerancia y la mortalidad cardiovascular. A pesar de ello, la relación que existe entre la alteración de la glucosa en ayunas alterada y el riesgo cardiovascular y cardiopatía isquémica no está clara aún, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Actualmente hay muchas controversias para poder estimar el nivel umbral al nivel del cual la glucosa aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ya desde el año 2003, el ADA redujo el punto de corte de la glucosa plasmática en ayunas para una glucosa alterada en ayunas de 110 a 100. O sea, cada vez, como hemos visto, el corte es más bajo. Algunos estudios han informado que los niveles de glucosa alterada en ayunas de 110 a 125 se asociaron con tasas significativamente más altas de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Otros estudios, al contrario, dijeron que valores de 100 a 109 no lo fueron. Eso son evidencias pasadas en la década anterior. Otros investigadores encontraron que la relación entre los niveles de glucosa no era por un umbral y que más aún era una relación continua o en forma de J, donde tanto valores extremos de hipoglicemia o de niveles bajos de glucosa como tendencia a la elevación de la glucosa en ayunas, pues aumentaba el riesgo cardiovascular. Tal es así que en la última literatura, trabajos posteriores nos han venido demostrando que con los niveles de glucosa en ayunas por encima de 100, a pesar que a medida que la glucosa incrementa, también lo incrementa de manera progresiva el riesgo de enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica, infarto miocárdico, accidente cerebrovascular trombótico. Y en esta literatura encontraron que no es así para el cerebrovascular hemorrágico. Y otras revisiones recientes indican que la glucosa en ayunas entre 112 a 125 miligramos por decilitro se relacionó con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a predominio de varones que en mujeres, aumentando 1.3 a 3.6 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. La otra parte, la otra variable, la gamografía de perfusión miocárdica. ¿Qué podemos hablar de la gamografía de perfusión miocárdica? Junto con la angiografía coronaria, como sabemos que es un método invasivo, hay estudios funcionales que tratan de evaluar la presencia de isquemia, o sea, de enfermedad aterosclerótica de manera indirecta, evaluando la perfusión miocárdica. Estos se llaman estudios funcionales. Dentro de ellos tenemos la misma prueba de esfuerzo, tenemos la perfusión miocárdica, el ecoestrés con dobutamina, tenemos ahora protocolos con tomografía y resonancia, con protocolos de estrés. En este caso hablaremos un poco de la perfusión miocárdica. Y en realidad se ha visto que los estudios funcionales son vitales para el diagnóstico, y no solamente para el diagnóstico de que el paciente tenga enfermedad cardiovascular, sino también para su estratificación del riesgo. O sea, nosotros podríamos clasificar en que un paciente con una gamografía de perfusión miocárdica con ciertos defectos tenga un menor o mayor riesgo
en relación a los hallazgos gamagráficos. Otros estudios recalcan esta importancia y llaman la atención en indicar que la gamografía tiene un valor pronóstico en lo que es la muerte cardíaca y el infarto de miocardio en pacientes con diabetes, más aún en pacientes que son insulino requirientes en relación a los que no lo son. Y estudios han demostrado que gamografías de perfusión miocárdica, que por ende de aquí en adelante estaríamos pensando que son estudios para diagnosticar y pronosticar el riesgo cardiovascular en pacientes. Estudios han demostrado que conforme tenemos niveles de glucosa alterados en ayunas y hemoglobina glicosilada fuera del rango de control, tenemos hallazgos de mayor severidad y por lo tanto de peor pronóstico en pacientes. En vista de esta introducción, en la que nos indica la literatura que la glucosa en ayunas, conforme se va elevando, nos va a aumentar el riesgo cardiovascular, y que la gamografía de perfusión miocárdica es una herramienta diagnóstica y pronóstica para evaluar riesgo cardiovascular, el objetivo de este trabajo era evaluar el impacto que tendrían los valores de glucosa en ayunas en la severidad de los hallazgos gamagráficos de perfusión miocárdica en pacientes que aún no tienen el diagnóstico de diabetes, pero que tienen elevado riesgo cardiovascular, que fueron atendidos en los servicios de cardiología y endocrinología en el Hospital de Salud HNK Arequipa. Es decir, pacientes que, por ejemplo, tenían sobrepeso, dislipidemia, enfermedad renal crónica, etcétera, en conjunto, pacientes que tienen un pretest alto de enfermedad coronario cardiovascular, pero que aún no tenían el título de ser diabéticos, fueron estudiados para correlacionar si los valores de glucosa en ayunas, independiente de otros valores como sean glicada o como sean insulina, se relacionaban con defectos más severos en la gamografía y por ende en mayor riesgo cardiovascular. Materiales y métodos. Se hizo una revisión retrospectiva de 88 pacientes que tenían elevado riesgo cardiovascular sin diagnóstico de diabetes, que fueron remitidos al servicio de cardiología por sintomatología y para descartar enfermedad coronaria, para realizarse una gamografía de perfusión miocárdica con cestamide. Esta población la dividimos en dos grandes grupos y nos basamos en la normalidad o anormalidad de la gamografía, y posteriormente comparando con los valores de glucosa en ayuna. Los valores de glucosa en ayuna se tomaron entre los 30 días antes y posteriores de realizados la gamografía, y los valores de glucosa en ayuna se dividieron en dos grandes rangos en base a la literatura que se revisó, por debajo de 100 miligramos por decilitro y de 100 a más miligramos por decilitro. Las gamografías, la gamografía de perfusión miocárdica se clasificaron en vista a la severidad de los hallazgos que encontramos, pudiendo ser gamografías positivas, o sea, patológicas, pero de baja severidad, cuando encontrábamos isquemia leve e isquemia moderada, o gamografías de alta severidad, isquemia severa, o ya presencia de algún tipo de infarto, con o sin isquemia al momento del estudio. Una vez que recabamos los datos, se correlacionaron el nivel de glucosa en ayuna y los hallazgos de las gamografías mediante pruebas de chi cuadrado y valor P, el cual fue significativo con un valor de menos de 0.05. Resultados. Bueno, de estos 88 pacientes, tuvimos 45 pacientes con gamografía normal y 43 pacientes con gamografía anormal o patológica. 47.73% fueron de sexo femenino y 52.27% masculinos. En el grupo de pacientes con gamografía normal, el porcentaje de varones y mujeres fue de 37 y 62% respectivamente, con un promedio etario de 68 años, mientras que en el grupo de gamografías anormales, el porcentaje de varones significó más en el sexo masculino que en el femenino, pero el promedio de edad fue muy similar, 63.53 años. Acá vemos la tabla en la que vemos lo que es la edad y el sexo de los pacientes del estudio. Como vemos, fueron 88 pacientes, 43 con gamografía anormal y 45 normal, pero de este 88 total de pacientes, 42 fueron de sexo femenino y 46 de sexo masculino. Y el grupo etario que predominó
fue el grupo entre los 63 a 73 años, en un 44.32%. Acá vemos lo que es la relación entre la perfusión miocárdica y el sexo de pacientes. Tenemos el grupo de perfusión miocárdica anormal en color azul y el normal en color anaranjado. Vemos de que en cuanto a qué sexo predominó en las gamografías anormales, encontramos que predominó el sexo masculino en un 67.44%, mientras que en las gamografías normales se encontró mayor número de normalidad o mayor porcentaje de pacientes en el sexo femenino. Cuando hacemos la correlación se encontró valor significativo de P de 0.01. Muy bien, de los 88 pacientes en estudio, el 59.09 presentaron glucosa en ayunas menos de 100 miligramos por decilitro y 40% mayor a 100 miligramos por decilitro. De los pacientes que tuvieron una gamografía de perfusión normal, el 68% tuvieron glucosas normales y el 31% tuvieron glucosas por encima de 100 miligramos por decilitro, a diferencia del grupo con gamografías anormales, donde el 88% tuvo glucosa por encima de 100 miligramos por decilitro en ayunas, versus solamente un 11.63% con glucosas menores de 100 miligramos por decilitro. Estadísticamente significativo. Acá les muestro los resultados. Vemos la relación entre lo que es glucosa en ayunas y la gamografía. Lo que es glucosa en ayunas y el porcentaje global de pacientes. De 88 pacientes, 52 tuvieron glicemias por debajo de 100 miligramos por decilitro y 36 patológicas. Y en lo que son los resultados para relacionar en las gamografías de perfusión miocárdica y la relación con su glucosa en ayunas, vemos que las gamografías anormales hubo un predominio de la glucosa por encima de 100 miligramos por decilitro, a diferencia del grupo donde en gamografías normales se encontró un 68, casi 70% de pacientes con glucosa normal. Estadísticamente significativo. Ahora, de los pacientes con una gamografía de perfusión miocárdica anormal, el 23.25% fueron estudios de baja severidad, isquemia leve, por ahí moderada. Sin embargo, el 76.75% de estos pacientes con gamografías patológicas fueron resultados de alta severidad o muy patológicos. Y cuando nosotros vemos cuánto era el promedio de glucosa en el grupo de pacientes que tuvieron gamografías apatológicas pero con mayor severidad, vemos que el promedio de las glucosas en los pacientes que tuvieron gamografía anormal, el promedio de glucosa era de 145 versus en los pacientes que tuvieron una gamografía patológica pero con resultados de baja severidad. Vamos a mostrar a continuación los resultados. Esta es una gamografía de perfusión miocárdica normal. Se ve el ventrículo izquierdo, en la parte superior la imagen de estrés y en la parte inferior la imagen de reposo. A la derecha se observan los ventrículos izquierdos reconstruidos en 3D. Vemos que no hay ningún defecto de perfusión, tanto en estrés como en reposo. La perfusión miocárdica es normal. Pacientes que en su mayoría tuvieron glucosa en ayunas menores de 100 miligramos por decilitro. Acá tenemos pacientes que tuvieron isquemia moderada. Vemos cómo en la parte inferior en reposo se pinta, por así decir, todo el ventrículo izquierdo, pero en la parte superior, en la fase de estrés, vemos un defecto de perfusión en la cara inferior, en territorio de la coronaria derecha, casi en toda su extensión, y se considera como una isquemia moderada. Estos pacientes tenían una glucosa en ayunas por encima de 100. Y acá tenemos otro caso de un paciente que tiene un infarto extenso con isquemia leve a moderada. Vemos como la cara inferior en reposo exacerba el defecto de perfusión en estrés e inclusive otros segmentos. Y acá también tenían pacientes que tenían glucosa por encima de 100 miligramos por decilitro. Acá tenemos una gráfica donde observamos los principales hallazgos de severidad que se encontraron en el grupo de pacientes con gamografía patológica y la tabla que relaciona el nivel de glucosa, el promedio del nivel de glucosa en ayunas en pacientes con gamografía normal, pero que tuvieron resultados de baja severidad, fue de 129.3 miligramos por decilitro, a diferencia del promedio de glucosa en ayunas en pacientes que tuvieron gamografía de perfusión miocárdica anormal, pero de alta severidad, o sea, infarto o isquemia severa,
y encontrando esta diferencia significativa con un valor de P menos de 0.5. Como discusión, la presente investigación se encontró un predominio de gamografías de perfusión miocárdica patológicas en el sexo masculino. Se ha descrito resultados similares en algunas investigaciones donde el varón presenta un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de stroke en relación al sexo femenino. Esto a veces en relación a lo que es hábitos saludables, estatus social y, por ejemplo, hasta que la mujer pues, pase la menopausia, donde sabemos de que aumenta el riesgo cardiovascular. Pero hay literatura que aprueba de que el sexo masculino tiene un mayor riesgo cardiovascular en relación al sexo femenino. En nuestro estudio, pues encontramos que en el grupo de gamografías patológicas y el mayor número de pacientes eran de sexo masculino. El promedio de edad de los pacientes se encuentra dentro del grupo etario con mayor riesgo cardiovascular, según lo describe la literatura. Esto que hay mayor relación de la enfermedad aterosclerótica a este grupo etario. Los valores de glucosa en ayunas por encima de 100 miligramos por decilitro se correlacionaron con estudios de gamografía de perfusión miocárdica patológicos. Además, hemos visto que conforme el valor de glucosa en ayunas se elevaba, también lo hacían la severidad de los hallazgos gamográficos. Resultados que han sido encontrados en pocos estudios, la verdad, porque hay pocos estudios que evalúan o correlacionan la glucosa en ayunas con los hallazgos gamográficos. La verdad que encontré 3 o 4, pero igual que los investigadores, pues encontramos que a mayor nivel de glicemia en ayunas, la gamografía era peor, era más severa y de peor pronóstico. Como conclusiones, 3 conclusiones importantes. Los valores de glucosa en ayunas por encima de 100 miligramos por decilitro se correlacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y por lo tanto también podrían ser predictores de severidad en estudios de gamografía de perfusión miocárdica. La glucosa en ayunas podría convertirse en un objetivo terapéutico modificable de la enfermedad coronaria en pacientes elevados de riesgo cardiovascular. O sea que si tengo un paciente con antecedente de infarto a edad precoz, obeso, dislipidémico, fumador, y que tiene una glucosa alterada en ayunas más de 100, es de alto riesgo, pues debo pensar en eso. Por lo tanto, los valores de glucosa en ayunas como target, por debajo de 100 miligramos por decilitro, podrían tener un rol en la prevención primaria y secundaria en pacientes, en general, de elevado riesgo cardiovascular y más aún si son pacientes diabéticos. La bibliografía. ¿Eso sería todo? Muchas gracias. De acuerdo a lo comentado por Noel, creo que comenzaría por este lado. De acuerdo, Noel. Y doctor Cárdenas, ¿verdad? Sí, doctor. Buenos días, doctor. Doctor, felicitarlo por el esfuerzo interesante. Eh, hay algunas cosas que me gustaría comentar. El primero que, eh, digamos, salta a la vista es el efecto diferencial por sexo que tiene los datos que usted muestra, ¿no? Se muestra que la distribución de los hallazgos gamagráficos es diferente en varones y mujeres. Sí, doctor. Entonces, para juzgar la relación entre glucosa en ayunas y los resultados gamagráficos tendrían que considerarse el impacto que tiene el desbalance de sexo en esa distribución. Es decir, uno pensaría que lo que tendría que hacerse es mínimo un análisis estratificado por sexo, o sea, dos tablas, una en varones, otra en mujeres, y de repente agruparlas muy básicamente con un Mantel-Haenszel, con una prueba agregada que permita saber cómo se comporta esa relación cuando ya se unen y se incorpora este predictor. La otra cosa es que en un análisis con G cuadrado, del que yo no soy fan, se pierde la lógica de qué es causa y qué es efecto. Ujú. Y de esta manera resulta difícil incorporar otras variables que podrían ser predictoras del efecto que está mostrando. Aquí, por ejemplo, usted está poniendo, o en la discusión que hace, implica que los
los hallazgos gamagráficos son resultado de la glucosa y en este caso también sería el resultado de sexo. No he visto, no me acuerdo la distribución por edad, pero si es que hay más desbalances, estos desbalances tendrían que ser incorporados en la evaluación de esta relación para tener una idea un poco más clara de si aún persisten después de incorporar mínimamente edad y sexo, que son predictores importantes que usted ha mostrado. La otra cosa es que aún con 88 pacientes, y dependiendo de cuál es el tamaño del efecto esperado, uno podría tratar de hacer como mínimo, si la variable dependiente es el, ah, el, los hallazgos gamagráficos, usted inicialmente ha dividido en normal y anormal, que como es dicotómica, uno podría pensar que ahí se puede establecer un modelo de regresión, digamos, puede ser Poisson o puede ser Poisson ajustado o puede ser logístico, dependiendo de cómo quiera verlo, y donde, a pesar que son 88 datos, si digamos la distribución, si el tamaño del efecto es esperado es importante y parece que es importante, es grande, entonces incluso con 88 podría darle una idea de cómo se está comportando esa relación en un modelo de regresión de este tipo. La otra cosa es que cuando usted menciona severidad, en realidad esa es una desagregación de la variable, digamos, independiente. Y si uno voltea la regresión, ahí uno podría tratar de ver si es que, por ejemplo, un análisis que considere la variable leve, moderado, severo, podría tener más información que simplemente anormal o normal, y entonces podría darle luces sobre cómo se comporta la relación. Ahí, por ejemplo, podría haber habido una prueba de Mann-Whitney, podría haberse aplicado, dependiendo cómo uno lo vea, cómo voltea la relación, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay Correcto. varias opciones de análisis. Lo importante es cómo se acomoda edad y sexo en el análisis de esta relación. Y ese es un tema que enriquecería Ya. el estudio para poder juzgar con más detalle el tipo de relación que se encuentra. Ahora bien, dicho esto, que es un tanto metodológico, entiendo que ya usted presumía que esta relación existía y en la introducción señalaba que efectivamente el punto de corte no estaba establecido con claridad. Ujú. Y en eventos cardiovasculares que, que se tratan de predecir con la gammagrafía, sí se había encontrado que los valores de glucosa en ayunas eran predictores, digamos, ¿no? Pero entiendo que hay, y recuerdo que hay un estudio que trató de analizar si aumentando el control glicémico mejoraba la sobrevida. Y creo que lo que se encontró es que tener niveles de control muy exigentes más bien disminuía la sobrevida. ¿Usted recuerda algo de esto? No, creo que Sí, doctor. especialistas conocen más de este tema. Sí, doctor. Bueno, actualmente estamos el control de diabetes actualmente tiene un enfoque multitarget. Antes el enfoque del control diabético era simplemente glucocéntrico. El endocrinólogo o el médico se enfocaba en el control de la glicemia. Por ende, había el razonamiento de que teniendo niveles de glucosa más bajos, el paciente tendría menos riesgo cardiovascular. Y gracias a bastantes estudios, dentro de ellos el ACORD, por ejemplo, se vio que al contrario, cuando teníamos pacientes que teníamos glucosa más bajas, teníamos mayor riesgo cardiovascular. Y esto en el sentido de que, supongo también en épocas pasadas, y en base a la accesibilidad también de los pacientes, muchos cuadros de hipoglicemia nocturnas, matutinas se presentaban, ¿no? Y se ha visto que la hipoglicemia conlleva un factor de riesgo cardiovascular importante, porque predispone a arritmias cardíacas, acute prolongado, muerte súbita. Entonces, ese enfoque glucocéntrico que se tuvo
que disminuía, mejoraba ciertos parámetros, pero aumentaba el riesgo cardiovascular. Por eso en uno de los antecedentes menciono que el control de glucosa tiene una relación en U en J, porque a veces cuando tenemos controles de glucosa muy bajos, uno pensaría que el paciente está mejor controlado, pero si tenemos esos controles de glucosa, por ejemplo, en este tipo de pacientes, que son pacientes con riesgo coronario, son de edad avanzada, puedo predisponerles a un infarto. Entonces, en vista de esto, doctores, de que actualmente el control de la glucosa es no solamente glucocéntrico, ¿no? Sino también vemos el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, elabora un riesgo cardiovascular y si el paciente tiene un elevado riesgo cardiovascular, el hecho de hacer un control estricto de glucosa y con riesgo de hipoglicemia, por ejemplo, en pacientes renales u otros con falla hepática donde hay riesgo de hipoglicemia, al contrario, podría predisponer a empeorar el riesgo cardiovascular del paciente, ¿no? Por eso es de que el objetivo de glucosa es muy controversial. Y el último estudio que encontré en el ADA del 2018-19, pues se encuentra este punto de corte entre 111 a 125, pero lo magnifica para los pacientes varones. Indica que encontró que mayor riesgo cardiovascular se presentaba en varones con glucosas ya por encima de este rango, de 110 en adelante, más no en mujeres. Por eso es que todavía es muy controversial, doctor. Y otro estudio sí encontró que por encima de 100 miligramos por decilitro, el riesgo incrementaba en ambos sexos. Pero aún hay pocos estudios que tratan de dar un punto de corte exacto, doctor. Sí, comentar esto porque en su última recomendación, si usted le puede mostrar, justamente a raíz de sus resultados, Sí, doctor. ¿no? Decía, por lo tanto, los valores de GA menores a 100 podrían tener un rol en la prevención primaria y secundaria en pacientes con alto riesgo, ¿no? Y dice en la 2, la glucosa en ayunas podría convertirse en un objetivo terapéutico modificable, o sea, implicando, digamos, que el, eh, eh, podría tratarse de llevar un control más estricto de la glucosa en ayunas. Entonces, yo quería entender este tema porque justamente la controversia que usted ha señalado parece sugerir que se ha llegado a un punto por debajo del cual se incrementa la mortalidad y quizás ya no sea un objetivo a seguir, ¿no? Por eso lo comentaba. No Sí, tendría, bueno, ese era el comentario, doctor, no sé. Sí, doctor, lo escucho. bueno, doctor, no, sí, sí, yo creo que también, doctor, lo que trataba también de demostrar, doctor, en esta conclusión es, como lo presentó mi compañera, la doctora, en la muy buena disertación previa, a veces no todos los hospitales del Perú tenemos acceso a hemoglobinas glicosiladas. Y muchas veces no damos mucha importancia a la glucosa en ayunas, ¿no? Lo que trato de mostrar en este estudio es que si una glucosa en ayunas, sin necesidad de tener una hemoglobina glicada presente, en paciente con un pretest coronario muy elevado, tiene un impacto importante que podría volverse pues en un objetivo terapéutico, pero como usted muy bien ha dicho, evitando llegar a glucosas muy bajas, ¿no? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Doctor Arengo. Muchas gracias. También por lo del tiempo, voy a intentar ser como breve. Hay muchas cosas similar como el doctor Rosas mencionó. Primero, otras con el objetivo de título no pondré impacto, pero impacto ya significa hay un impacto. No sabemos antes del estudio si hay un impacto o no. Se sugiere poner asociación o diferencias, porque lo que usted mostró no son asociaciones, son diferencias, es una diferencia en la distribución de frecuencias. Y también mencionó parte de análisis de correlación, pero no vi nada de análisis de correlación. El chi cuadrado para mí no muestra asociaciones. Es porque la hipótesis cero es que no hay diferencia en la distribución de las categorías esperado y observado. Así en teoría es una prueba que muestra si la distribución de frecuencias es diferente según desenlace o enlace o no. Y eso es que muestra el valor de P. Y
Eso sugiere que el siguiente nivel sería, y eso ayuda mucho para identificar confusores potenciales. Idealmente pues sería como después ir un paso más y ver asociaciones con modelos, por ejemplo, de regresión logística, si el desenlace es como dicótoma. Y eso nos muestra pues ajustar, controlar por las covariables, porque aquí cuadrado no controla para edad, sexo, es como simple aparte, es como bivariado. Así puede ser que si se controla por edad, por sexo, otras variables que no hay asociaciones. Y eso solo podemos saber a través de regresión logística o lineal o modelos estadísticas. Eso es para quizás sería bien interesante si puedes seguir ese estudio y después mirando un modelo estadística, aún bueno, son unos 80 pacientes que es suficiente si no se agrega muchos covariables, pero puedes sacar más información e información bien interesante del estudio. Y el último es que no es necesario mostrar gráficas y tablas. Así Ah, realmente ok. se dice la tabla o la gráfica. Ok, doctor. El- la tabla muestra realmente un poco más si se agrega valor de P, pero me gustan las gráficas, así para presentación de PowerPoint puede ser la gráfica, es bien, pero así se viene a agregar también los valores de P a la gráfica, así tiene toda la información. Gracias, Y, doctor. y eso sería como un consejo para mejorar como esta parte de presentación de resultados. Realmente me gustó el diseño de la presentación, a un poco demasiado colores, pero eso es como, le dejo como la libertad artística, como elegir ese, está bien. Gracias. Y otros que, como la presentación anterior, un poco se necesita un poco más información en parte de metodología. Eso generalmente sugiere se agrega un diapositiva sobre únicamente el diseño de estudio, la base de datos, después un diapositiva sobre la población, donde se muestran bien los criterios de inclusión e exclusión, luego un diapositiva sobre la definición de cada variable y covariables, y después un diapositiva sobre análisis estadísticos. Eso ayuda un poco para poner énfasis en métodos que para mí es una de las partes lo más importantes. Pero muchas gracias y también éxitos en el desarrollo de su carrera y espero que va a seguir con los modelamientos para ver también si hay asociaciones. Gracias, Muchas doctor. Gracias, doctor. Gracias.